Bienvenido a la nueva reunión de la Escuela del Agua. Empezó hace 5 minutos, pero todavía no se estaba grabando. Hoy tenemos un tema que hemos preparado con Ana María, que es la estructura del agua, la estructura de la vida, la estructura de todo lo que existe. Que cuando lo conocemos y conocemos las relaciones que tiene con nuestra propia existencia, hacemos ingeniería inversa, intencionamos lo correcto y debería, por resonancia, comenzar a recibirse ese feedback, esa devolución positiva de la realidad hacia nosotros. Pero eso la que lo sabe bien es Ana María Campa. Después va a hablar el señor César, porque él complementa todo él da el jaque mate al final. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me encantan estas reuniones, aunque sean breves, pero siempre tienen que apagar los micrófonos. Sí, ahora. Sí, desactivamos los audios para que no se arme el ruido. Sí, entonces hoy vamos a continuar. No sé si todos estuvieron en la sesión pasada, que fue bien interesante, ¿verdad? Hasta para mí, ver realmente cómo es la cristalografía del agua y cómo el agua acciona y reacciona ante cualquier estímulo. Entonces, no se trata de que nos vamos a poner paranoicos con cómo se está afectando el agua o cómo afectamos el agua a nuestro alrededor, sino yo diría que tenemos que ser más conscientes porque cualquier estímulo, o sea, cualquier estímulo que pase al lado o cerca del agua, ella lo va a copiar, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el primer peldaño que tenemos hacia el que tenemos que ir? Es la conciencia, o sea, la conciencia en cómo yo estoy afectando mi propia agua y el agua del entorno. Porque yo recuerdo hace algún tiempo, yo vi una investigación de una serie de científicos que decía que nosotros tenemos la capacidad de afectar el agua a 5.000 kilómetros alrededor. Entonces yo puedo afectar el agua de ese espacio tan grande y no me estoy dando cuenta. Estoy afectando mi agua, la estoy intoxicando e intoxico el agua de mi ambiente cercano, mi familia, el pueblo donde vivo, etcétera, etcétera. Porque si es cierto que el agua y el vacío se comportan de la misma forma, ¿verdad? Y es así, yo diría que es lo mismo. Y si nuestro amado Nassim y venerado Nassim dice que cada pensamiento y cada palabra, sobre todo cada pensamiento que nosotros tenemos, viaja a la velocidad de la luz en tiempo real a todas partes. Y dicen la gente de ciencia que el agua funciona igual. Entonces el agua, antes de que tú te des cuenta que estás pensando, ya lo copió y está en todas partes, porque nosotros somos, por supuesto, 70% agua, pero en realidad somos 90% agua, porque ese porcentaje restante es atómico. Es la parte atómica. Hay que apagarle el micrófono a Mónica. Me saca de donde estoy. Pero está bien, mi amada madre. Entonces, fíjate, de eso se trata. Yo digo que el ingrediente principal en este momento, en este tiempo, aquí y ahora, globalmente, es la conciencia. Es la conciencia que va de la mano de la responsabilidad. Porque si nosotros no tomamos conciencia de cómo afectamos la realidad, imagínate, ya lo estamos viendo y es a través del agua que sucede. Es a través del agua que sucede. Eso es una importante conclusión que saca la ciencia y todos estos investigadores que hay. Yo le decía a César hace un ratico que
Parece mentira la cantidad de gente abocada al bienestar de la humanidad a través de la sustancia más preciada que existe y no se sabe. Yo no conocía ni la mitad de esa gente, claro, no me había sintonizado en ese nivel con esta frecuencia. Sin embargo, existe y ha existido gente de la talla de científicos que desde el año 1930 ya tenían bases para compartir estos entendimientos y nunca se supo, lo metieron en una gaveta o queman o le queman los libros o lo que sea. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo positivo de todo esto, vamos a centrarnos siempre en las posibilidades de lo que puede ser y no en lo que pasó, sino en lo que podemos construir de ahora en adelante. Entonces, yo les tengo acá como la continuación más o menos de lo que vimos en la sesión pasada, ¿verdad? Y básicamente lo que hablamos fue de la certificación que dejó personas de la talla de Masaru Emoto y otros que lo precedieron, ¿verdad? O que lo acompañaron. Y es la conclusión de que, como les dije antes, ¿verdad? Cualquier estímulo eh, va a influir en el agua positiva o no tan positivamente, pero al final es energía, ¿verdad? Al final todo es energía. Y esa energía tiene una incidencia en las moléculas de agua que hace que esa molécula cree un cristal, que por eso se llama la capacidad cristalográfica de agua. La respuesta del agua a un estímulo es una cristalografía, es decir, es un diseño. Es un diseño, ¿verdad? Que dependiendo de la frecuencia, vibración, es decir, de la estructura del agua, ese diseño va a ser más hermoso o menos hermoso, más elaborado o menos elaborado, como es el caso de todo el trabajo que nos dejó este gran científico, que yo no me imaginé nunca la talla de Masaru Emoto hasta que me comencé a sintonizar con su trabajo. Esto yo se los mostré y el agua, el diseño del agua permite un fenómeno que se llama fractalidad, es decir, ella se expande fractalmente. ¿Y qué es la fractalidad? Es que toda la información, es decir, la información de cada aspecto está en todos los aspectos. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que es fundamental, qué tipo de estructura tiene mi agua, qué tipo de estructura tiene el agua que estoy consumiendo, porque no es la cantidad de agua que tomas, no tiene nada que ver con la cantidad de agua, es la calidad de agua que tomas. Y de eso es de lo que yo les quiero compartir hoy y César también. Entonces, fíjense cómo un diseño se va haciendo cada vez más complejo, porque esa es la función, es complejizarse para irse expandiendo, se expande fractalmente. Y eso es una belleza, porque eso es justamente lo que hace el vacío a través de su transformación y de su complejidad, si se quiere, a nivel geométrico y a nivel fractal, ¿no? Entonces, esto no lo voy a pasar, bueno, ya se pasó, pero yo les hice por acá un, una actualización de lo que yo estoy, en lo que estoy ahora, que es amplificando o profundizando, si se quiere, tomando el lenguaje del agua, de lo que es el agua y en realidad, porque no es que el agua es vida, olvídense de eso, el agua está viva, el agua está viva y es consciente, nos escucha, sabe, nos siente, nos percibe, es parte de nosotros. O sea, no podría, ya lo sabemos, no pudiéramos estar aquí si no existiera el agua, pero no para calmarnos la sed, es para darnos la vida y para poder existir, porque nosotros dependemos del agua sí o sí. Entonces,
Si ustedes ven lo complejo de esta forma, ¿verdad? Se dan cuenta de la estructura que esa forma debe tener y cómo es posible que esa gota de agua llegue a nosotros ya con ese diseño. ¿De dónde obtiene esa gota de agua la información? Y este es el mensaje más importante, yo creo que para todos nosotros. Esa información viene del vacío directamente, es decir, nosotros a través de esa imagen, que no le puse acercamiento, me hubiera gustado habérselo puesto, podemos ver un diseño perfecto que se va haciendo cada vez más y más amplio, si se quiere, cuando vemos cómo se va congelando, ella va creciendo. Pero a lo que voy es que ese es un diseño que empezó hexagonal. Es decir, el hexágono es una pieza fundamental en cómo esas formas valga la redundancia, se van formando, o cómo ese diseño se va anclando como unas piezas de un rompecabezas, pero ahí tiene que haber una inteligencia inmersa. En cada uno de esos aspectos hay una inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? La que define todo, la que está en todas partes. Entonces, cuando ya nosotros vemos eso, bueno, yo no, porque esta es mi pasión. Si yo viviera en un país en un lugar donde hay nieve, nadie me saca de ahí, porque estaría retratando copitos de nieve todo el día. Entonces, esto es un milagro. Para mí es algo espectacularmente bello, precioso, hermoso, y que nos dice, nos habla de dónde nosotros estamos, de dónde nosotros, dónde nos estamos moviendo, ¿verdad? Dónde nos estamos moviendo en un universo que es mágico, está lleno de magia, y con esa magia, con esa belleza, con ese orden, con esa fuerza tan pristina, tan divina, es con la que nosotros nos tenemos que reconectar. No porque no estemos conectados, sino porque no somos conscientes en que estamos conectados. Y eso hace la diferencia, ¿verdad? La diferencia en la conexión es la conciencia en la conexión. Y yo creo que eso es fundamental en este tiempo. Entonces, hay alguien que tiene prendido el micrófono, creo, César, no sé, pues se oye una bulla. Entonces, la estructura del agua, ¿qué quiere decir estructura del agua? La estructura del agua es información, eso es todo, es información. Entonces, ¿cómo se puede estructurar el agua o cuáles son los renglones o los fundamentos para estructurar el agua? En las terapias holísticas, ¿verdad? Y en el mundo holístico y en el mundo de la investigación se han hecho muchos experimentos o experiencias a través de lo que es la luz y el color. Diferentes tonalidades de luz, diferentes tonalidades, diferente intensidad en la luz y diferentes tonalidades en el color determinan un comportamiento cristalográfico en el agua. Todo hace que las moléculas manifiesten un diseño que ya lo dije va en directa resonancia con la vibración que se le imprime, ¿ok? Entonces habrá un diseño para el color rojo, un diseño para el color azul, etc. Luego tenemos el sonido, que el sonido puede ser a través de cualquiera de los devices, o sea, los aparatos que tenemos a nuestra disposición, o los instrumentos más bien, como puede ser los cuencos de cuarzo, los diapasones que son súper efectivos. Los diapasones ayudan mucho para remover energías y para alinearnos, ¿verdad? Con la energía dependiendo de la frecuencia del diapasón. El magnetismo, ¿verdad? Que ya sabemos la importancia del magnetismo en nuestra vida y en el agua, por supuesto, que le imprime campos magnéticos al agua que modifican también, por supuesto, su estructura. Tenemos también los movimientos vorticiales. Esto a mí me encantó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo no almacenado para muchos días, pero sí
cuando solarizo el agua, solarizo para varios días. Y tener el agua estática por mucho tiempo, tal vez 2, 3 días no pasa nada, pero por mucho tiempo también, o sea, no es beneficioso para el agua. Entonces hay que tratar de hacerle movimientos en espiral, movimientos como se mueve las fuerzas en el vacío, que es vorticialmente, a través de vortes, que está girando todo el tiempo. Entonces, si ustedes tienen una botella, yo tengo unas que son redondas, yo lo que hago es girarla por un ratico y así le doy el movimiento necesario para siempre tenerla activa. Un renglón sumamente importante y muy, muy amplio, ¿verdad? Para tratar en este ratico es la información que podemos transmitirle o imprimirle al agua a través de los cristales y los minerales. Yo les voy a hablar de un mineral que por ahí tengo la imagen, que se llama zunguita. Yo no la conocía, recién la conocí, estuve buscando información. Es un mineral que tiene gran cantidad de carbón y es mega importante para personas que no tengan un filtro para filtrar el agua. Y paralelamente al filtrado del agua, que es muy efectiva este mineral, ¿verdad? Tiene muchísimas propiedades para la salud. Entre otras, tiene que ver con la fatiga crónica, con el sistema inmunológico, para el hígado, para los riñones, para el páncreas, para muchos aspectos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Se llama zunguita, es negro o negra y tiene, la composición cristalográfica es bastante compleja y tiene, como dije ya antes, un alto contenido de carbón. Hablando de los cristales, bueno, voy a nombrar aquí códigos, geometrías y sus variantes y la conciencia, ¿no? Entonces, esta es la zunguita, ven que eso es negro porque tiene mucho carbón y se puede colocar directamente en un vaso o directamente en un filtro y lo que sí tiene indicaciones que hay que lavarla varias veces por los residuos que pueda tener de carbón. Entonces quería hablarle en este aspecto de la parte de los cristales de un científico llamado Marcel Vogel. Yo resumí lo más importante en estos aspectos y son los siguientes, ¿verdad? Este señor es uno de los grandes investigadores en referente a lo que es la cristalografía del agua, es decir, a la capacidad que tiene el agua de hacer esos diseños tan espectaculares y cómo cada estructura que él le iba imprimiendo, él estudiaba esa parte de cómo hacía los cristales. Entonces, el diseño de los cristales, ¿verdad? En el uso del agua, o sea, la geometría de un cristal, porque el agua es un cristal líquido, tiene las mismas propiedades de un cristal sólido, con la diferencia que ella muta más rápido o se reestructura mucho más rápido con cada estímulo, con cada estímulo. En cambio, el cristal pues requiere de otros procesos porque está en un estado sólido. Entonces, en esto pues yo considero que el agua le lleva un cristal una ventaja bastante amplia, ¿no? Sin embargo, ambos son de la misma familia y se complementan, ¿verdad? Se complementan y se ayudan como todo. Los cristales, esto me pareció muy importante, amplifican la información que reciben cualquiera que ésta sea. ¿Qué quiere decir esto? El cristal no sabe que si esto es positivo o negativo o es una información que es discriminadora o qué sé yo, distorsionada, ¿verdad? Simplemente la amplifica. Entonces, yo no diría habría que tener precaución de qué cristales voy a poner ni nada. Yo tengo una cantera aquí donde yo me muevo
son parte de mi vida los cristales, pero ellos amplifican cualquier información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vibración de una casa, la vibración de un espacio, la vibración de una persona va a ser amplificada por el cristal, sin importar qué tipo de vibración sea. ¿Qué les parece eso? Eso lo podemos tomar en los dos extremos de un vector, ¿verdad? De un vector de resonancia hacia lo más denso y hacia lo menos denso. ¿Ok? Entonces, este científico obtuvo resultados sorprendentes en su investigación. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que aparte de toda la tecnología que él estaba usando, de todos los inventos que hizo, y uno de ellos fue el diseño de este cristal que ven aquí, hay muchas variantes, no sé si este es el auténtico Marcel Vogel cristal, porque él lo que se habla es de el corte de Vogel, o sea, o los cortes de Vogel, para crear una geometría, un diseño que él encontró una gran efectividad para, sobre todo para orientar o direccionar una intención, una frecuencia o cualquier estímulo que él estuviera usando, él lo direccionaba utilizando este cristal, este tipo de cristal con este tipo de corte, ¿ok? O con este tipo de geometría, si se quiere. Sin embargo, sus estudios y sus investigaciones concluyen que el ingrediente más importante de todos es la conciencia. ¿Qué les parece? Es la conciencia, porque los resultados más relevantes o más resaltantes, él los obtuvo cuando él le imprimía o se sintonizaba con el cristal con una intención desde su conciencia. Dicen que este señor Marcel Vogel, claro, tenía una habilidad muy particular, tanto espiritual como energéticamente, y era una destreza que él tenía o tuvo en direccionar la conciencia y la energía a través de un prisma, ¿ok? Eso requiere de cierta, no sé si entrenamiento, de cierto, yo creo que todo el mundo lo podría hacer. Si uno se entrena en eso o lo hace o confía, sobre todo confiar en que todos podemos, ¿ok? Entonces, ¿necesariamente tengo que tener un cristal para programar mi agua? No, para nada. Nosotros pudiéramos tener, o sea, si tienes la bendición de tener un cristal directamente de la tierra, eso es una bendición. ¿Con qué programación viene? Bueno, yo puedo desprogramar un cristal, si lo compro o lo que sea, desprogramar el cristal, porque se puede hacer a la inversa, programando el agua para desprogramar el cristal. Eso es así y sí o sí. Entonces, como les decía, no necesariamente tenemos que tener un cristal tallado por la fábrica de Vogel no, existen cristales hermosos si es que queremos programar el agua, estructurar el agua a través de un cristal, si queremos hacerlo. Pero para mí, por la experiencia que me ha dado todo este tiempo, una de las fuerzas más grandes que existen en el planeta es la intención humana, es la palabra, es nuestra palabra, nuestro verbo, la potencia que tiene la palabra en nosotros. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta del alcance vibratorio, frecuencial y la potencia que tiene la palabra. La palabra crea, la palabra es un comando y cada vez que tú dices yo soy, eso es un ejecútese. Entonces, ¿que tenemos que tener cuidado? No. Tenemos que tener conciencia en cómo estamos utilizando la palabra. Yo me quedé curada en un viaje que hicimos donde yo hice un decreto con mi teléfono, acto seguido a mí se me perdió el teléfono. Entonces, tenemos que tener conciencia en el uso de la palabra. Entonces,
¿qué es lo más importante de todo esto? La conciencia. Y saber que nosotros tenemos todo el poder para, como cualquier cristal, porque somos un cristal de paso. Nosotros somos cristal líquido, somos 99% agua, y si el agua es un cristal, nosotros también. Entonces, hay frecuencias, ¿verdad?, que son numéricas, que tienen un ingrediente o un agregado, que es vamos a decir, lo que pulsa, ¿verdad? La fuerza que pulsa o la información que pulsa es la vibración numérica, que le agrega o es un aditivo, ¿verdad? Para una forma. En este caso, esto es algo que yo les voy a compartir con mucho cariño para que ustedes, el que se sintonice, pues pueda programar su agua, al igual que esto, que fue, eso fue algo que yo tuve hace mucho tiempo una conversación con César y él me estaba hablando de las espirales. Y yo empecé a contar las espirales de este diseño. Esto lo hizo mi hija, las espirales, y el diseño, pues, lo hice yo. Eh, Son exactamente 9 espirales en cada set, que da la cifra bellísima de 999. Entonces, pero la conclusión que yo he sacado de todo lo que yo he venido viendo, investigando o apasionándome cada vez más, es que nosotros somos el factor más importante en la transición de este momento en el que estamos viviendo. Y la fuerza más importante la tenemos justo dentro de nosotros, en el espacio sagrado del corazón, que es un vórtice espectacular, donde Nassim ha hecho también mucho énfasis, al igual que instituciones, al igual que toda esa gente grande que ha estado al lado de nosotros, como dicen, pasándonos datos de cómo funciona o cómo funcionamos. Y el espacio del corazón se ha demostrado que por ahí está nuestra conexión con el vacío. El vacío y nosotros somos uno solo en ese espacio, bueno, en realidad en todos los espacios, pero el campo magnético del corazón es capaz de cambiar cualquier cosa si sabemos cómo usarlo. Entonces, le voy a dar la palabra a César para que complemente lo que yo he dicho, y al final tenemos unas personas aquí de invitadas para dar los testimonios, ¿verdad? Acerca de lo que ellas han experimentado programando su agua. Bueno, la verdad, precioso todo lo que has aportado. Y creo que lo más importante es recordar que tenemos esta capacidad de estar conscientes, ¿sí? Y de relacionarnos con la vida cada vez de manera más íntegra, porque la conciencia aumenta o se desarrolla por la interrelación con el hábitat, con el medio en el que estemos. Si nuestra conciencia está muy limitada, vamos a producir péndulos. Si en cambio nuestra conciencia es un habitante del campo magnético y del agua como su manifestación más abundante en este mundo, rápidamente aumentamos nuestra conectividad. Y mientras más conectividad tengamos y relación con la realidad que nos circunda y en la cual estamos, más potente es la capacidad de intervenir positivamente para nuestra vida y el entorno. El agua va a ser mágica siempre, ¿no? El agua es el único elemento de todo el cosmos que se agranda cuando se enfría y se achica cuando se calienta. Es el único elemento que tiene función inversa. Un día vamos a comprender por qué. ¿Sí? Cómo dos gases conforman una sustancia que podríamos llamar luz líquida. ¿Sí? Y la luz líquida está construida por partículas que cuando se enfrían se expanden y cuando se calientan se contraen y se vuelven más pequeñitas
y desaparecen como vapor. Quiere decir que si nosotros conectamos con el elemento más controvertido y poderoso de nuestro mundo, la capacidad de intervención sobre la transformación de la vida es muy grande. Y en este momento es clave, es muy importante la situación que vivimos, ¿sí? No es para alarmarse, pero sí es para aumentar nuestra inmunidad. Ujú. Entonces, justamente, Ana María, me hiciste recordar que tengo un yunguit aquí, una yunguita, traída desde Altai, en la Siberia, Ujú. viene de allí directo, y cuando la he utilizado, el agua se pone muy fuerte, se Ujú. pone intensa, porque esto es un Sí. meteorito también, no es un material de Ujú. este mundo, sino que viene de otros universos. Y al utilizarlo, nosotros lo que sí podemos hacer es aumentar nuestra capacidad inmune y luego, lógicamente, tomar un cristal de Vogel para apuntar bien la intención hacia dónde la dirigimos, ¿sí? Y reprogramar nuestro campo magnético externo para que mejore nuestra calidad de vida. Es muy interesante lo que dijiste de que si yo necesito limpiar un cristal, limpio el agua sobre la cual ese cristal va a estar. Ujú. O limpio el espacio, el aire en el cual habito. O, como dicen los suecos donde vivía, Vedra, dice, los suecos te dicen por televisión, tienes que airear la casa, ¿sí? Y es casi como una obligación que la transmiten por televisión, no se olviden de airear su casa, ¿no? Y lo podemos transferir a la mente a la propia agua. Creo que los elementos que has dado de la estructura del agua coinciden absolutamente con la estructura del vacío, lo has dicho y es así. Por lo tanto, en esa oscilación en que se genera la creación, nosotros tenemos la capacidad de infundir en el vacío los proyectos, las cualidades que queremos ver desarrolladas. Y hoy yo pediría una especial atención al cuidado de la palabra y de todo lo que la palabra crea, porque la palabra impacta en la forma. Y la palabra es clave para reconfigurar la actitud hacia los niños, los pueblos originarios, la naturaleza. Porque eso es lo que en este momento en el mundo no está siendo respetado, está siendo atropellada. Sí. La cualidad humana, digamos, la más, quizá es la más fuerte de todas, la mujer, los niños y los pueblos originarios, pero están siendo atropellados por un sistema de creencias que es invasivo, extractivo y respetuoso. Y no considera al agua y a los seres que habitamos como seres sagrados. Entonces, a mí me gustaría permitirme decir que es muy importante la sacralización de nuestros actos, no de una manera ritual, poner un yungi dentro de un agua programada para que todo alcance una mayor frecuencia, energía y resonancia, pero una especial atención hacia la mujer, el niño y los pueblos originarios. Porque sin esas tres condiciones de la mujer como la nave por la que llegamos todos, ¿no? Es como el ovni, ¿sí? El UFO por el que llegamos al mundo es la mujer. El niño y los pueblos originarios y su sabiduría. Y ustedes van a ver, por ejemplo, me llama mucho la atención, en el Perú, esos acueductos naturales, creados, que siguen funcionando después de miles y miles de años. Había como una lectura precisa de la corriente y por dónde se dirigía, y lo único que hacían era
crearle cauces. Nada más. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es crear cauces. Exacto. Para que este campo magnético, el aire y el agua, se dirijan conscientemente, intencionadamente, enérgica y frecuencialmente hacia los objetivos que estamos persiguiendo como una humanidad que despierta. Creo que despertamos en forma masiva muy pronto. Sí, porque, Amén. porque no sé si a ustedes les pasa, pero la falta de respeto hacia la naturaleza, hacia los pueblos, no es algo muy agradable. Llega un punto en que no lo toleramos tanto. Y decimos, hasta aquí, muchachos, ya tienen todo el dinero, tienen todas las empresas del mundo, ahora todavía quieren llevarse nuestra conciencia. No, la conciencia no es negociable. Es un bien eterno que habita en nosotros eternamente, internamente y externamente. Entonces es muy bueno que simplemente lo recordemos. Y le preguntaron a un maestro qué era la conciencia, dónde estaba. ¿Sí? Y él contestó que nosotros teníamos que simplemente girar la atención hacia el organismo y escuchar y sentir el vacío. Es como si les preguntara a cada uno, ¿quién sos? Y si me preguntan de nuevo, ¿quién sos realmente? Y le preguntara a Ana María, es muy probable que me conteste, soy vacío, consciente. Ah, Qué entonces no bonito. eres toda tu historia personal. No, 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 me contestaría Ana María, soy memorias que han anidado en un cuerpo físico, gracias al agua. Ah, ¿y eso eres? Sí, eso eres realmente. En el momento en que uno toma conciencia de ser consciente, conociente de la conciencia. Y ese estado nos lo merecemos. Y lo debemos reclamar con nuestra actitud inteligente, compasiva. Bueno, eso es lo que les quería decir porque me inspiro mucho y puedo continuar 3 horas Hay más. que hacer encuentros de más tiempo, de un poquito más, Bueno, para oír a César toda la noche. bueno, Este, gracias. Así sí, es. Teníamos unos testimonios, ¿verdad, Ana María? sí, yo le había dicho a Jenny, ¿verdad? Por ahí anda también Cristina, pero vamos a hacerlo bien, tú sabes, puntual. El caso de Jenny es de verdad relevante o resaltante lo que ella logró. A ver, Jenny, puntual y tú sabes ya. Vale. No se te oye. Ya. Ya, Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola César, Hola, Jenny. ¿cómo están todos? todos bien ansiosos de escucharte. Mi historia es, como dice Ana, corta y concisa. Yo empecé a trabajar con el agua, yo sufría de epilepsia desde que tenía 10 años y en el 2010 empecé con todo, conocí a Ana, empezamos a trabajar con muchas cosas, mis emociones, pero en lo que Ana me empezó a hablar primero habíamos hablado del agua como medicina, Mm, pero después Ana llegó y dijo, mira lo que tengo, mira lo que conseguí, ¿qué te parece que el agua tiene memoria y que nosotros podemos programar el agua como lo que tú quieras? ¿Y qué tal, Jenny, si tú programas el agua como anticonvulsivo? Y yo, ¿what? Ok. Y pues nada, yo empecé a programar mi agua en mis botellas de vidrio como anticonvulsivo y yo me tomaba antes 3 pastillas al día.
Y yo me tomaba, lo que empecé fue que empecé tomándome 4 shots de agua al día. Y fue impresionante porque empezaron mis convulsiones a llegar cada vez más distantes, ¿no? Le estoy hablando de años trabajando con el agua y entre anticonvulsivo, analgésico, empecé a trabajarlo con mi hijo también. Tengo una historia con mi hijo, el que tiene 29 años ahorita, tenía 15 años y tenía un acceso en la muela. En ese tiempo yo no estaba trabajando, no lo pude llevar al médico. Y yo le dije, bueno, papi, vamos a hacer algo, vamos a trabajar. Yo tenía una botella trabajando como antibiótico y empecé a darle shot de agua y se le empezó a bajar su muelita, se le empezó a quitar el dolor. Increíble. Y para mí fue, o sea, eso fue mucho más inmediato que mi caso, porque en mi caso yo veía que evidentemente las convulsiones se distanciaban cada vez más, pero esto me pareció demasiado, como que yo dije, ¿what? Bueno, tanto así que mi hijo hoy en día, tú le preguntas con qué se quita el dolor de cabeza, porque él también le da migraña, y él dice que con el agua. Mi hijo ya vive solo, él prepara su agua, se toma su agua, y nada, bueno, así fue como yo comencé, lo que decía Ana, yo programo mi agua con mi voz. Aprendiendo de todo lo que he visto, lo que he leído, he aprendido que la frecuencia de la voz es la más poderosa que tenemos y evidentemente yo creo fielmente en todo esto. No te digo que de repente yo puedo tomar mi botella y escribirlo, porque a veces le pongo escrito, o sea, en la parte de abajo, pero con lo que más yo trabajo mi agua es con la frecuencia de mi voz. Y en conclusión, ¿qué pasó con tu cuadro? Ok, ¿qué pasó con mi cuadro? Mi cuadro empezaron a distanciarse las convulsiones hasta que llegó un día que ¿cuándo fue, Ana? 2012 sería, más o menos. No me acuerdo. Yo recuerdo que como 1 año, 2 años después yo me quité las pastillas. O sea, yo he tomado anticonvulsivos desde que tenía 9 años. Pues. Y un día decidí quitármelos. No le dije a nadie, ni al médico, ni a mi mamá, ni a Ana, a nadie. Yo creo que a nadie se lo dije. Y comencé a tratarme solo con el agua, trabajando mis emociones, haciendo mis meditaciones. Y bueno, para hacerles el cuento corto, la última convulsión que a mí me dio en el 2015. No me han dado ni una sola convulsión más. He trabajado, he trabajado mucho mis memorias, porque bueno, posiblemente todo tenga un poco que ver, pero el agua ha sido mi mayor compañía, no solamente para las convulsiones, porque ya hoy en día, gracias a Dios, tengo muchos años que no me dan, pero para mis dolores de cabeza, cuando en el 2016 me salió un tumor acá en el cráneo, entre la médula espinal y el cráneo, y con el agua fue una de las, o sea, yo tengo las cartas de Masaru Emoto y hay una molécula que trabaja especialmente el jado craneal. Y con esa molécula yo trabajé todo el tiempo mientras estuve en tratamiento y hasta que me operaron el meningioma que me salió. Cuando a mí me abrieron, el doctor se impresionó mucho porque él dice que mi tumor estaba completamente adherido de los nervios y él decía que para él retirarme el meningioma iba a tener que lastimar algún nervio porque bueno, era imposible moverlo sin no tocar alguno. Y él dice que cuando él me abrió, era como que si el meningioma estuviese flotando, o sea, no había ningún nervio tocándolo. Él me operó, yo creo que de todo lo que me habían dicho, ya yo creo que yo a la semana estaba en mi casa. Bueno, fue una operación bastante fuerte, pero en conclusión lo único que él me dijo a mí fue,
A mí me operó el neurocirujano, bueno, dicen que es el mejor neurocirujano de los Estados Unidos, un libanés. Me dijo, no quiero saber lo que hiciste, pero sigue haciéndolo. Y yo le dije, bueno, tomé mucha agua, le dije. Qué Me acuerdo que le maravilla. dije. Y nada, bueno, o sea, es realmente como que reduciendo todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo, porque siempre me tomo mi agua y le pongo el cristal. Evidentemente, como decía Ana, los cristales lo que hacen es que intensifican pues cualquier intención, cualquier vibración que haya. Y eso es lo que hago. Yo sigo tomando mi agua en la mañana, en la tarde, en la noche. Me llevo mi agua para el trabajo. Tengo todo el agua del trabajo trabajando, valga la redundancia, como armonía. Y a todo el mundo le llevo la información del agua porque para mí es maravillosa. O sea, no Maravilloso. Bella Jenny. Maravilloso. pudiera quedarme Gracias. aquí explicándole todo lo que hago, pero yo sé Sí. que tiene que ser conciso. Vamos a hacer un encuentro de puros testimonios, porque eso vale la pena escuchar. ¿Tenemos chance para otra persona o no? Sí, cómo no. Cristina, Sí. vamos a ver qué nos dice Cristina. Y por ahí andaba Mónica Buenas también. tardes a todos. Buenas tardes, Cris. Tengo muchas experiencias con el agua. Yo hace 10 años tuve un hematoma subdural, que es un derrame cerebral, y me quedó la presión alta. Estuve tomando pastillas un montón de años, hasta un día que dije, yo me voy a quitar esas pastillas. Empecé a programar el agua, empecé a hacer Qigong, que es mucha respiración, oxigenación del cuerpo, y yo hoy por hoy no tomo ninguna pastilla. Después, al año pasado, en julio, me dio el COVID, y después del COVID se me cayó el pelo que se me veía el cráneo. Y no sé si me ven en la foto, que yo tengo mi pelo, gracias a Dios, como antes. Programando el agua con regeneración de células, crecimiento de pelo, todo lo que se me ocurría, se lo programaba el agua. Hoy por hoy yo no tomo pastilla ninguna, ni para el dolor, ni para nada. Yo siempre tengo una botella de agua programada con antiinflamatorio y analgésico. Y si tengo cualquier dolor, eso es lo que tomo y se me quitan los dolores. Tengo muchísimas otras testimonios, pero no los quiero abrumar ni tomar mucho tiempo. Para mí el agua es mi mayor medicina. Yo hace más de 6 años vi lo de poner el agua al sol y se lo dije a mi esposo, que estaba vivo entonces. Él me consiguió 12 botellas azules y yo las pongo al sol, pero siempre me nació hacerle una oración antes de ponerlas al sol. Claro, tengo un filtro de agua que es un filtro de un reestructurador de agua, o sea que es agua reestructurada. La pongo al sol, pero antes de ponerla al sol le hago una pequeña oración y le digo, te amo, habla, te agradezco, te bendigo y te purifico con el amor y la luz del divino creador y te sello con su luz azul de sanación. Esa es la oración que tengo al agua. Y porque me nace, no porque es necesario. Y después la programo, le pongo mi letrerito abajo, todo lo que quiero. Ahora tengo, o vamos a decir, tenía una desviación en la columna y estoy enderezando mi columna con el agua. Le pongo una columna recta y equilibrio muscular. Y estoy tomando mi agua y mi antiinflamatorio, o sea, todo junto, pero el agua para mí es la mayor medicina. El milagro más grande que existe en este planeta es el agua. Yo siento una necesidad de ir a ver el amanecer a la playa cada vez que puedo. Y para mí estar ahí frente al agua, siempre pongo, aunque haga frío, siempre meto aunque sea los pies en el agua. Y para mí es ver ese sol salir detrás del mar cada vez que voy a la playa, me siento tan plena. Salgo de allí, después de poner los pies en la arena, conectada con el planeta, con la madre tierra y con el padre universo, el sol. Para mí es, o sea, pura luz divina. Gracias, Cris. No, pues nada. Un placer. Muchísimas gracias, sí.
¿sabes qué? Me gustaría resaltar algo que ha dicho Cristina, que lo acabo de comprender, que el agua en botella azul al sol. Entonces el sol es 3 y el azul, el sol es el rojo, el amarillo, la vida que nace, y el azul es la noche, el silencio, el oeste, el reposo. Y si junto el agua, la solarizo dentro de una botella azul, estoy creando algo que es magnífico. Por eso hay algo muy preciso ahí. Hay una relación numérica, matemática exacta con el campo magnético. Es exacto. ¿Y el azul qué número? Y el azul sería el 6, es la Claro, noche, sí. el oeste, lo femenino. Mm. El 3 es lo masculino, el amanecer, el prana. Y el 6 es el orgón. Nosotros durante el día somos muy bendecidos porque a la mañana sale el sol y nos trae prana. Y a la tarde viene la noche y nos regresa orgón. Y estamos acá en el medio del cosmos cada uno. Mm. Qué programa perfecto, ¿no? Es increíble. Eso es lo que creo que tienen que activar todos los seres humanos ahora para regresar al estado original. Porque lo que nos están intentando poner no es agua, salvo que fuera agua de mar, y en ese caso se podría poner micro vacunas de agua de mar, porque levantaría las defensas directo al torrente sanguíneo. Perfecto. Y ya está, y nos ahorramos todo esto, pero los laboratorios, los intereses son muy grandes. Y el despertar que estamos viviendo tiene un costo, necesita microacciones que dinamicen nuestra participación en el cosmos. Así que bueno, estamos en un buen momento. Somos los iniciadores de una nueva humanidad. Sí. Y nos ha tocado a nosotros, así que me siento muy, muy feliz de estar aquí. Bueno, de mi Bueno, parte, pues muchísimas gracias a todos. igualmente muchísimas gracias a todos por compartir. Cada día ustedes también pueden aportar qué les gustaría que hablaran o qué temas les gustaría tratar. Estamos también en la posibilidad, bueno, no la posibilidad de traer invitados. O sea, estos encuentros son cada 15 días, por lo menos 2 veces, otras personas que aporten sus ideas y sus innovaciones también, porque es importante y así cada vez somos más, vamos sumando. ¿Qué les parece si por un minuto, todos con las manitos sobre el pecho, dirigimos la atención hacia el agua del mar? Más profundamente al centro de la tierra, donde siempre se está recreando y regenerando. Es agua pura que sigue existiendo y nace desde las bases de los océanos. Para que todos los seres recuerden que son agua, que están aquí para programar o recuperar la fuerza divina original. Y que todas sus acciones puedan producir dicha, liberación del sufrimiento. Y si nosotros también tenemos la colaboración del sol todas las mañanas sobre las aguas solarizadas y todas las noches para el silencio y el reposo, la posibilidad de esta transformación es muy, muy, muy efectiva. Y cada uno allí, en su propio universo, creando para todos lo mejor. Hay tantas bendiciones que distribuir que hoy emitimos esta energía a todos los seres. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, qué bello. Gracias, César. Muchas gracias.
Que Gracias. estén muy bien. Gracias, gracias Gracias a infinitas. todos. Se fue muy Chao, rápido. chao. Gracias. Eso para todos y Gracias. para todas. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito de verlos. Chao. Los Un beso.